Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Y continuando con estos programas especiales sobre Palestina, saludamos a Mayeb Dixie, periodista palestino nacido en Jericó y miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina, además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa y que saludamos a esta hora de la mañana aquí en Europa. Mayeb, muy buenos días. ¿Cómo Muy buenos estás? días. Ahí bien, con moral alta. Bueno, eso es lo importante. Defender a Palestina es defender la humanidad. Es el lema que nos compete hoy, como siempre que tenemos con Mayeb Dixie inicialmente en el comienzo de cada programa que nos actualiza. ¿Cómo está la situación en los territorios? ¿Cómo está la lucha de la resistencia, Mayeb? Buenos días, bienvenido. En primer lugar, hay que destacar que ahí estamos en una tira y afloja entre dos caminos que cada uno a lo mejor estaría en caso de desarrollarse a costa del otro. Me refiero a la iniciativa norteamericana de hallar un alto el fuego, una iniciativa de consulta entre Biden y Netanyahu, dado que la situación de la administración del gabinete israelí y también de la administración de Biden en un contexto de una campaña electoral, el fracaso estrepitoso a pesar de las matanzas, sucesivas matanzas, y el fracaso también en la intervención de Rafah, parece que han optado por ofrecer una iniciativa nueva. No deja de ser una iniciativa también repleta de trampas, pero la resistencia palestina es consciente de ello y también actúa en función del alcance de esta iniciativa. El otro que es, mientras tanto, la escalada que se traduce ayer. El norte de Palestina arde con el uso de armas de nueva generación por parte de la resistencia libanesa y sus aliados, en donde Galilea prácticamente está ardiendo toda la zona. Todos los centros de concentración de tropas del ejército israelí están golpeadas fuertemente, y también va en coordinación con los ataques de Yemen, tanto en Eilat como en el puerto de Haifa, y también la resistencia iraquí en la misma dirección. Esta es la situación en la que estamos, en una escalada que, digamos, anda en una situación contraria, en el sentido de decirle a Israel: ten cuidado porque no intentes maniobrar en nuestra causa, estamos alerta. Queremos que haya un alto el fuego. No hay más remedio que un alto el fuego permanente con las condiciones de la resistencia. Esta es la situación en la que estamos hoy en día. Mayeb, esa circular de proyecto de resolución al cual tú te refieres, que quieren tramitar ante el Consejo de Seguridad para acoger de manera favorable, ahora sí, Estados Unidos se preocupa por presentar un proyecto de favorabilidad a un alto al fuego, como tú bien lo dices, una especie de trampa. ¿Qué crees tú que está sucediendo concretamente en ese punto de esa solicitud ante el Consejo de Seguridad, el cual siempre Estados Unidos ha negado? Estados Unidos está en un callejón sin salida, esto es evidente. Intenta que también salvarle no solo a la administración Biden en su campaña electoral, a toda luz está realmente encaminada hacia un fracaso estrepitoso también, pero también querría salvarle la cara al propio gobierno israelí de la crisis existencial, independientemente que Netanyahu continúe o no continúe en el poder. Es decir, Netanyahu tampoco acepta la tregua, o si la acepta con matiz, para salvarse no solo a sí mismo, sino también a su gobierno de extrema derecha con sus aliados.
Ahora está la batalla en el campo del gobierno de Netanyahu. Sus aliados en el gobierno parece que ya sospechan que Netanyahu tiene algo que ocultar en su acuerdo con Biden. ¿Qué ocurre? Netanyahu sabe que si acepta, es decir, acepta la derrota en los términos que quiere la resistencia. Y si acepta las condiciones, no solo se va a él, sino también su gabinete va al infierno, ¿no? Se disuelve su gobierno. Hay una amenaza seria en ese sentido. Sus aliados le están, digamos, exhortando para que bombardee, queme Beirut. Este es el momento en el que están diciéndole que no, va lejos de aceptar ninguna tregua, pues ir a por el Líbano. Objetivamente, el gobierno israelí no está en condiciones para quemar ni Beirut ni siquiera comerse al sur, porque su ejército está cada vez más agotado, está cada vez más mermado moral y materialmente. Esta es la situación en la que estamos hoy. Mayet, tú has hablado ahora del sur, pero vamos al norte. Has referido que el norte está en llamas. Para las personas que nos ven, nos escuchan, que no conocen el territorio, te estás refiriendo a esa parte de la ruta 85 que conecta con Galilea, que está cortada prácticamente. Desde el punto de vista estratégico para la resistencia, ¿eso es favorable para los intereses de la resistencia palestina y cómo afecta eso a los invasores? Evidentemente que si la zona norte abarca una anchura desde el mar Mediterráneo hasta los altos del Golán, más de 105 kilómetros horizontalmente, con una profundidad que alcanza 25 kilómetros, por lo tanto alcanza el puerto de Haifa. Esa es la zona, por excelencia, ha sido la zona privilegiada desde el punto de vista de la economía, de la inteligencia israelí, es decir, donde habitan los colonos más prestigiosos, científicos, los productores de agricultura determinada, pues el turismo, ¿no? Y es una zona accidentada, aparte de es una zona preciosa desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista panorámico, es una zona muy ligada al sur del Líbano en ese sentido. Por lo tanto, cuando tú tienes a 250.000 de los que habitaban esta zona ya están fuera del área, estás perdiendo al 35% de la capacidad del potencial económico de Israel. Económico y además de lo moral, además de la destrucción que alcanza decenas de casas que han sido ocupadas por el ejército israelí para defenderse de los ataques de la resistencia. Entonces, la resistencia ya vigila con todos los detalles, el lujo de detalles, toda esta movida del ejército, esos puntos de inteligencia y de espionaje que instalan en cada momento. Cada cuartel que instalan para sustituirla al otro está en el punto de mira de la resistencia. Ayer Israel reconoce que Hezbollah ha llevado a cabo en los últimos 8 meses más de 2.000 ataques, incluidos los aviones, los drones y los misiles balísticos. Por lo tanto, y todavía no ha hecho uso real de su potencial militar, que es la sorpresa que podría, digamos, tener otro efecto devastador para Israel en el futuro de continuar el ataque de Gaza y demás. Y que además sigue atacando Israel sobre los territorios, sobre Gaza, y que hablando de cifras que se dicen rápido, pero casi 40.000 asesinados, palestinos, niños, niñas, ancianos, casi 100.000 heridos, Mayet, para terminar esa parte del programa que nos referimos a los territorios. Pues evidentemente el número sobrepasa los 40.000 muertos y los más de 85.000 heridos. Hay 10.000 o más desaparecidos bajo escombros, eso es evidente. El coste es enormemente a nivel humano, a nivel popular,
civil es enorme. La destrucción de casi el 90% de la infraestructura y de la vivienda de Gaza, de sus hospitales, de sus escuelas, de sus centros neurálgicos, de la infraestructura en definitiva. Pero el pueblo, los 2 millones largos de palestinos resisten a evacuarse y están dando la cara frente a este exterminio continuado. Por lo tanto, Israel ha fracasado. Y no solo ha fracasado en lo militar, sino también en la resistencia ha sabido tender emboscadas al ejército israelí, tanto en Rafah como en Jabalia, como en el norte, como en la frontera. Tuvo que lanzar incluso misiles a Tel Aviv desde Rafah y también capturar a nuevos presos militares en las 3 o 4 plazas que el ejército israelí ha intentado gobernar. Lo que ocurre es que ahora Israel recurre a los organismos amarillentos que de alguna forma intentan lavarle la cara a Israel. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud el día de antes de ayer, lamentablemente 50 votos a favor, 44 en contra, intenta asimilar la narrativa israelí de que los hospitales eran, digamos, puestos militares de la resistencia, cuando más lejos de la verdad, porque tanto el Hospital Bautista como el Hospital Shefa, los dos hospitales como Al-Auda en el norte, han demostrado, archidemostrado que no tenían absolutamente nada bajo tierra, salvo lo que son los depósitos de gasolina, lo que es necesario, gasolina, lo que es necesario para el funcionamiento del hospital, como cualquier otro hospital. Pero no han encontrado ni un solo rasgo militar debajo de los hospitales. El que la OMS entre en este juego me parece a mí muy lamentable y pone en entredicho los organismos internacionales a los que estamos acostumbrados hasta la fecha. Mayet, venimos a Europa, España, donde tú resides. El gobierno español la semana pasada, Pedro Sánchez, ha reconocido oficialmente al Estado palestino, se ha pronunciado, la reacción de Israel no se hizo esperar, intentando decir que va a obstaculizar el funcionamiento del consulado allí en Jerusalén. Nuevamente el gobierno español ayer a través de su vocero ha dicho que Palestina ha sido el consulado que tiene España allí en Palestina está desde antes de la creación del Estado israelí en 1948 y que la guerra en Gaza, ese genocidio debe parar. ¿Cuál es tu concepto respecto a esa situación ya que ha tomado el gobierno español, pero que se queda como en pocas, se queda en poco porque mientras tanto le sigue vendiendo armas y comprando armas a Israel, apoyándolo desde el punto de vista económico, científico, etcétera? Hay que verla con un sabor agridulce. ¿En qué sentido lo digo? Por un lado, es una medida atrevida, viendo que España, siendo miembro de la OTAN, siendo miembro de la Unión Europea, sigue teniendo relaciones privilegiadas con Israel, vende armas a Israel, como acaba de decir. Sin embargo, esta medida tiene el efecto, hay que verlo en un contexto internacional que está, digamos, que sufre un cambio geoestratégico importante. España viene a añadir a los 142 países que ha reconocido plenamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas al Estado palestino. Por lo tanto, España, junto con Irlanda y Noruega y Eslovenia, pues han añadido otros países más en el número de países que reconocen al Estado palestino. La importancia de la medida en el sentido moral es que pone a Israel fuera de, digamos, en el marco de que es un Estado repudiado incluso a nivel europeo. Lo que les interesa que Europa no renuncie en este sentido. Sin embargo, si queremos fijarnos con detalle cuál es la medida, tiene mayor valor que el simbólico, porque cuál es el Estado al que nos referimos, qué fronteras tiene este Estado, qué soberanía tiene este Estado, qué extensión geográfica tiene este Estado. Enlaza con el derecho
internacional histórico de que los palestinos tienen derecho a retornar a su tierra, la aplicación de las resoluciones desde 1947, la resolución 181, la resolución 94 sobre el derecho de retorno y las decenas de resoluciones que van en la misma dirección. Este es el futuro el que lo va a decir. El futuro, a mi juicio, va a ser la correlación de fuerza que sobre el terreno se está llevando a cabo. No tenemos más remedio que aplaudir, pero no aplaudir con entusiasmo. Cuidado, como autoengañarnos de que esta medida va a resolver. Aquellos que reconocen al Estado palestino, que nos inviten a que dejemos de luchar, pues tenían que esperar mucho hasta que no se aplique el derecho internacional. Estados Unidos es verdad que va a intentar, de alguna forma ahora, van a disimular, no vetar en el Consejo de Seguridad, pero esto no va a ninguna parte, porque sigue siendo Estados Unidos la que lleva las riendas del ataque del exterminio contra el pueblo palestino. Y además a lo que ha dicho Mayet, hay que indicar que se suma a estos reconocimientos del Estado palestino por parte de España, etcétera, a las Islas Maldivas, que también ha prohibido a ciudadanos que tengan pasaporte israelí de visitar la isla. Es otra de las medidas que se suman dentro del aspecto de la solidaridad a el pueblo palestino. Pero Mayet, el día 13 de junio, próximamente Netanyahu va a ir a los Estados Unidos a hablar ante el Congreso norteamericano. ¿Cómo ves tú esa postura norteamericana que ya sabemos que es su aliado, su hermano, de causa para el genocidio? Hay que ver las dos cosas. Hay una relación estratégica, que hay una relación estratégica que hay que ver, que Israel forma parte orgánica de la relación con los Estados Unidos. Otra cosa, las apariencias de ciertas discrepancias tácticas que podían ocurrir en un momento dado, obligadas por las circunstancias mismas. Netanyahu no hubiese continuado en esta guerra si no fuera por el apoyo total y absoluto en todos los órdenes, en todos los terrenos, el militar, el político, el diplomático, el logístico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que desviarnos de la ruta de la relación entre Estados Unidos y el gobierno israelí. Netanyahu fue invitado por el presidente del Congreso, que va a celebrar el día 13 una sesión conjunta del Senado y del Congreso norteamericanos para que Netanyahu pronuncie un discurso. Esto es lo fundamental. Esto demuestra que Israel y Estados Unidos es lo mismo. No estamos hablando de las tácticas. Es decir, muchas veces personificamos como si la crisis es Netanyahu y hay que quitarle del mío y se acabó el asunto. Cuando ya estamos viendo que el gueto, digamos, ¿cómo se llama? La fuerza pro-israelí en Estados Unidos sigue siendo el lobby israelí a través del AIPAC y a través de la industria militar y financiera, siguen gobernadas por el sionismo internacional y por los sionistas anglicanos en Estados Unidos. Siguen siendo ellos mismos los que rían la América profunda, la que marca la política estratégica. No es el papel concreto táctico en un momento dado, porque si se tratara de separar lo táctico de lo estratégico, no habrá esta separación, porque Israel sigue siendo la preferencia y la prioridad para Estados Unidos. Ahora bien, si está en una situación de crisis, lo que tendría que hacer es maniobrar para ver si de alguna forma engañan a la opinión pública internacional, que está cada vez acorralando a Israel y a Estados Unidos, acorralando a la opinión pública internacional que está, digamos, desmintiendo la narrativa israelí que venía dominando hasta la fecha. Por lo tanto, habría que hacer maniobras políticas determinadas a ver si esto resulta. Pero si no resulta, Israel sigue siendo la preferencia y sigue siendo la opción fundamental. Mayet, esta semana se desarrollan las elecciones, las europarlamentarias para el pueblo palestino, para los intereses de la humanidad.
en el caso concreto de la lucha palestina, ¿qué importancia le dan ustedes a esas elecciones que en apariencia solamente competen a los europeos, pero que tiene mucho de largo y de ancho para el resto de países fuera de la Unión Europea? En Europa, lamentablemente, el hecho de que tenía ausente una política exterior independiente, soberana de la política norteamericana, y las sucesivas crisis que ha sufrido Europa gracias a su, digamos, subordinación al capital norteamericano en todos los órdenes, y la presencia, las consecuencias de las crisis, sucesivas crisis en Oriente Medio, en África, en Asia, la traída de muchos refugiados al continente, ha hecho que la extrema derecha xenófoba pues aumente. Es decir, el nacimiento, digamos, el surgimiento del neonazismo, la extrema derecha, como Vox, como el gobierno italiano, etcétera, etcétera, hace que la derecha va a avanzar en las elecciones. Nuestra tarea es que esta opinión pública que se despierta a través de los jóvenes y a través de las universidades a favor de Palestina tenga su incidencia, su efecto sobre el futuro de las elecciones. Es decir, hay que votar a las fuerzas que de alguna forma secundan, apoyan la narrativa palestina y apoyan la justicia incluso universal. Es una tarea difícil, pero hay que ir por este camino porque no hay más remedio. Palestina está marcando una línea divisoria en el cambio geopolítico internacional. Hoy Palestina ocupa el primer puesto en el ranking de la política internacional, por lo tanto, tenían que aprovechar los partidos de izquierda y progresistas y humanistas también de esta situación para avanzar frente a la derecha y acorralar a esta derecha destructora que no le importaría aventurar en una incluso tercera guerra mundial con tal de ganar las elecciones, tanto aquí como en Estados Unidos. Y tan es cierto lo que dice Mayet, que este lunes el asesor presidencial para asuntos internacionales del Estado palestino, Riyad Malki, en Bogotá, en Colombia, allá en Sudamérica, acaba de agradecer al presidente colombiano Gustavo Petro por trabajar con valentía para que ni Palestina ni la humanidad mueran. Palabras textuales de Riyad Malki, quien ha condecorado con el gran collar del Estado palestino al mandatario colombiano e igualmente el embajador de Palestina en Colombia, Raúl Al-Malki, destacó que esta distinción reconoce todo lo que el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, ha hecho por apoyar al pueblo palestino en su lucha y búsqueda de la liberación, así como su postura a favor de todos los pueblos oprimidos del mundo. Mayet, para cerrar el programa, ¿qué opinión te merece ese reconocimiento que ha hecho el Estado palestino al presidente colombiano? El reconocimiento al señor presidente Gustavo de Colombia es un reconocimiento que todavía queda corto con respecto al efecto moral, ético que el presidente dio esta iniciativa de apoyar no solo a la Corte Penal Internacional, sino también de cortar relaciones, romper relaciones con Israel. Por cierto, que está teniendo su incidencia en otros países, repercute en otros países. Chile, en el día de ayer, también declaró el apoyo hace 2 días de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, esto también es una fuerza moral. Yo secundo este apoyo al presidente y en nombre del pueblo palestino tenemos que dar, no solo en nombre del gobierno, sino en nombre de todo el pueblo palestino. Es una condecoración en nombre de todos los palestinos que estamos luchando por nuestros derechos de emancipación. Mayet, finalmente, ¿cuál es el mensaje que le dejas a nuestros oyentes en esta semana? Cada vez Israel tiene el futuro más corto de su desaparición como Estado. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. La causa palestina va a continuar. No hay que engañarse que si tenemos que defender el alto el fuego permanente, pero esto no es el fin de la historia, ni es el fin del camino, sino también
el fin del camino es cuando los palestinos recuperen plenamente sus derechos a la autodeterminación y el derecho de retorno y la construcción de su Estado independiente con Jerusalén como capital. En este caso, el Estado de Israel no tiene cabida en esta tierra como Estado colonial. Y por lo tanto, el futuro es de la zona, de toda la zona, no solo de Palestina, sino de toda la zona de Oriente Próximo, de Oriente Medio, incluso del sur, me atrevería a decir. La paz y seguridad internacionales está en juego y si Palestina triunfa, va a triunfar, estoy seguro, va a triunfar la paz y seguridad internacionales. Vamos a conocer otro mundo, otro amanecer que no es el que Occidente nos tenía impuesto hasta la fecha. Y es que defender a Palestina es defender la humanidad. Muchas gracias a Mayed Dixi, periodista, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina, además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa, nuestro habitual invitado cada semana que él puede y que con placer nosotros brindamos ese granito de solidaridad a los hermanos y hermanas palestinas. Mayed, muchas gracias. Sí, y a Amalia. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.